Mi nombre es Vanessa y hoy quiero hablarles sobre el presente continuo. Estamos en el presente continuo y este nos dice que se utiliza para expresar acciones o situaciones que están ocurriendo en el momento actual. La herramienta principal que utiliza el presente continuo es el verbo auxiliar to be, que significa ser y estar, más el verbo principal en gerundio. Gerundio es la forma no personal del verbo que expresa duración de la acción verbal. Funciona como adverbio y como verbo también. Son palabras que terminan en ando y endo. Por ejemplo, caminando, riendo. Y hay muchísimas palabras que terminan en ando y en endo. Entonces, el presente continuo es una forma verbal que se utiliza para hablar de acciones que están ocurriendo en el momento del presente. Vamos a ver un poco sobre la estructura básica del presente continuo. Su estructura es así: sujeto más el verbo auxiliar to be más el verbo principal en gerundio. Aquí tenemos un ejemplo de una oración negativa. El sujeto en este caso va a ser they, que significa nosotros, más el presente del verbo to be, are, y el not, que va a continuación de este. El verbo principal en gerundio va a ser running, que significa corriendo. Entonces nuestra oración va a decir nosotros no estamos corriendo. Tenemos otros ejemplos con el presente continuo. Los verbos que vamos a utilizar serían eat, comer, see, ver, walk, caminar, talk, hablar, learn, aprender. Ahora estos verbos vamos a aumentarle el ing. Sonará de esta manera: eating, que significa comiendo; singing, walking, caminando; talking, hablando; learning, aprendiendo. Ahora vemos otras oraciones con el presente continuo. La oración nos dice estoy leyendo un libro. En la forma afirmativa utilizamos el sujeto seguido del verbo to be, que significa ser y estar, conjugando según la persona y luego el gerundio del verbo principal. I am reading a book. En la forma negativa utilizamos el sujeto seguido de la forma negativa del verbo to be y luego el gerundio del verbo principal. I am not reading a book. En la forma interrogativa comenzamos con el verbo to be seguido del sujeto y luego el gerundio. Utilizamos un signo de interrogación al final de la oración. Am I reading a book? En resumen, el presente continuo es la forma verbal que se utiliza para indicar acciones que están ocurriendo en el momento del presente. Es una herramienta útil para comunicar acciones en progreso. Eso sería todo, muchas gracias y hasta luego.